espero hayan tenido, a pesar del encierro y de todas las situaciones que estamos viviendo, hayan tenido una linda y bendecida semana, hayan podido disfrutar del cuidado de Dios en sus hogares, en el trabajo, los que están trabajando, hayan visto su mano en la provisión también, que Dios nos provee como hijos de Dios, ¿no es verdad? Así que vamos a dar iniciado entonces este servicio de este domingo, el Día del Señor, y lo vamos a hacer con algunas palabras que nos expresa el Evangelio ahí en los Salmos, ¿ya? Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente: la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos, alábenlo desde las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo sol y luna, alábenlo estrellas luminosas, alábenlo ustedes altísimos cielos, y ustedes las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó firmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso, y su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Él ha dado poder a su pueblo. A él sea la gloria y la alabanza de todos sus fieles, de los hijos de Israel, su pueblo cercano. Aleluya. Alabado sea el Señor. A eso nos hemos reunido como pueblo en este día maravilloso que es el Día del Señor, para alabar su santo nombre. Y le vamos a cantar que Él es exaltado. Así que cada uno ahí en su casa, alabe al Señor con su voz. Cantamos entonces el himno Es exaltado. Exaltado en lo alto, exaltado es el Rey, le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará, su creación. Amén. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Vamos a orar entonces a nuestro Dios para pedir su dirección, ¿no es verdad? Y su bendición sobre este servicio que estamos elevando a su nombre. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites disfrutar, Señor, juntos como tu pueblo, como una sola iglesia, para alabar tu nombre y glorificarte en este tu día, Señor. Gracias porque tu pueblo, pasando miles de años, sigue conservando, Señor, este mandato tuyo, y cumpliéndolo de
de guardar el primer día de la semana para honrarte y glorificar. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias porque tu pueblo se goza cuando nos reunimos contigo, cuando como pueblos unidos podemos prepararnos, Señor, y te rogamos que tú nos prepares, que tu Espíritu Santo nos guíe para escuchar el mensaje de tu palabra en esta tarde. Señor, ese es el fin y el principal motivo de nuestra reunión, de este tiempo que estamos juntos como pueblo tuyo, de poder con ansias escuchar tu palabra, escuchar tu consejo, escuchar aquellas palabras que nos van a traer consuelo, seguramente nos van a reprender y, oh Señor, van a traer alivio a nuestros corazones. Padre Santo, siendo distintas necesidades, tu palabra es suficiente y es útil para enseñar, para corregir. Padre Celestial, te ruego que tú nos guíes en este tiempo, prepares desde ya, Señor, al predicador para que el mensaje tuyo pueda ser eficaz, como él mismo lo dice, y pueda haber fruto en nuestras vidas. Señor, rogamos por todos los servicios que se están elevando a ti en este momento. Son muchos, miles, millones los que en este instante se están reuniendo para alabar tu nombre y glorificar. Sé tú con cada culto, con cada servicio. Señor, que al salir de este tiempo de reunión virtual podamos salir transformados por el poder de tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque estamos seguros y ciertos que una vez más tú nos vas a sorprender. Padre Santo, rogamos tu guía y tu dirección en todo. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios entonces por este tiempo que Él nos permite estar juntos y reiteramos, ¿no verdad?, la bienvenida a todos aquellos que se han integrado al servicio de las iglesias, tanto el Encuentro como Nueva Esmirna. Y en especial le damos ya la cordial bienvenida al predicador de esta tarde, el pastor Carlos Olivares. Carlos, bienvenido, que Dios te bendiga. Tuvimos en la mañana un tiempo precioso, como les decía ahí, con los hermanos de la himna celebrando 76 años de vida. Así que, bueno, él nos va a contar a lo mejor un poquito después. Ya sería bueno que nos contara, antes de iniciar el mensaje, nos contara cómo han sido estos 76 años en la himna. Lindos años. Bueno, vamos a seguir alabando al Señor y para hacerlo necesitamos de una u otra forma, ¿no es verdad?, ir delante de su trono de gracia para pedirle perdón. Porque el Evangelio nos plantea en repetidas y en reiteradas ocasiones nuestra condición, que somos salvos por gracia, pero somos pecadores. Y en el libro de Jeremías encontramos esta advertencia, y como les decía, y en muchos otros textos más del Evangelio. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado. Contra ti hemos pecado. Y esa es la triste realidad. Somos pecadores y necesitamos ir constantemente, diariamente, al trono de su gracia, ir a sus pies y pedirle perdón. Así que cada uno en su lugar, ahí donde está, en su casa, en la intimidad de su corazón, vaya delante del Señor y dígale: Padre, contra ti he pecado, perdóname. Y Él es fiel y justo, y nos perdonará y nos limpiará de todo pecado. Eso dice su palabra. Oremos.
Ahora les invito, después de haber orado y pedido perdón al Señor, a hacer juntos esta oración que está proyectada ahí en sus pantallas. Amado Dios, tu palabra dice que el perdón no descansa sobre nosotros, sino sobre la preciosa sangre de Jesús, tu Hijo amado, derramada en la cruz. Confiamos en su sacrificio y vivimos por fe en él, y en su nombre oramos. Amén. Amén. Qué maravillosa verdad que nos hace descansar, nos hace orar con plena confianza de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y si pedimos perdón, Él nos limpia. Y estando limpiados, estando así en esa condición, si no lo habíamos hecho, habíamos de una u otra forma interrumpido nuestra relación con Él, porque el pecado nos separa del Señor. Y ahora, perdonados, podemos escuchar el mensaje de su palabra escrita. Y esta se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17. Y le vamos a dar lectura desde los versos 6 al 19. Juan 17, 6 al 19. Y Álvaro nos va a ayudar en esta tarde con la lectura de la palabra de Dios. Buenas tardes, hermanos. La palabra del Señor dice así: a los que me diste del mundo les he revelado quién eres. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste, y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Amén, amén. Muchas gracias, Álvaro. Qué maravillosas palabras de Jesús. Oración maravillosa, ¿no verdad? Antes de ir a la cruz. ¿Qué hizo por nosotros? ¿Qué hizo por todos aquellos que creerían en Él? O sea, esta oración es para los hijos de Dios que están en Nueva Esmirna, en el encuentro, ¿no verdad? Y nos alientan, verdaderamente nos alientan el saber que esas palabras surten efecto de una u otra forma en nuestras vidas en el día de hoy. Damos gracias a Dios por su palabra y ahora vamos a ir ahora a usar otro medio de gracia que el Señor nos ha entregado, que es la oración. Y a través de este medio le vamos a plantear a nuestro Dios, ¿no es verdad? Lo que hay en nuestros corazones, las gratitudes que existen en Él y también aquellas necesidades que tenemos como pueblo. Y vamos a orar como Él nos manda a orar. Y le vamos a pedir al pastor Alfredo que por favor nos ayude entonces con la oración comunitaria. Amén, muchas gracias. Voy a dividir la oración en dos. La primera parte me gustaría orar por
nuestro país, por las circunstancias que estamos viendo, por los líderes. Y la segunda parte de esta división sería por la iglesia, por los siervos del Señor. También un agradecimiento por el aniversario de IBNA, 76 años. Es un placer para nosotros el haber podido compartir con ellos, así que es un motivo también de agradecimiento porque es la iglesia de Dios la que está creciendo y aún permanece en este mundo por su gracia y por su misericordia. Así que por estas dos razones vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Dios Todopoderoso, mi Señor, Padre, ante ti nos presentamos agradeciendo tu misericordia, Señor. Padre, durante la semana hablábamos, Señor, y agradecíamos en tu nombre, porque durante todo este tiempo, Señor, tú has estado con nosotros. Padre, tú has dirigido, Señor, todas las circunstancias para tu gloria y para tu honra. En esta tarde, mi Señor, queremos orar, sabiendo, Señor, esta verdad de que tú eres soberano, Padre, sobre tu creación. Y mi Dios, es ella la que ponemos delante de ti, mi Señor. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestras autoridades, presidentes, Señor, diputados, senadores, Señor. Cualquier persona que esté en eminencia, Padre bendito, la ponemos delante de ti para que todo lo que esa persona haga, diga y piense sea guiado por ti, Señor. Para tu gloria, Señor. Para bendición, Señor, también de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a crecer, Padre bendito, espiritualmente con todo lo que estamos viviendo, Señor. Con nuestras circunstancias actuales, Señor, a nivel país, a nivel mundial, Señor. Padre, que en estos tiempos podamos ver tu gloria, Señor. Insistimos, Señor, en pedir por nuestros líderes, Señor, que todo, Señor, lo que está pasando pueda llevarlos también a mirar, Padre bendito, de que tú has guiado y tú has sustentado, Señor, todo lo que está ocurriendo. Mi Dios, ayúdalos a comprender también a muchos de ellos, Padre, que tú eres Dios. Ten misericordia también de ellos, Señor, y permítenos orar también, Padre bendito, como una iglesia, por sus vidas, sus mentes y sus corazones. Ayúdanos a ser útiles también para ti. Ruego, mi Señor, por nuestro país. Ruego, Señor, por nuestro mundo, Señor. Padre Santo, en tus manos están, como siempre han estado, Señor. Oramos a ti en el poderoso nombre de Cristo el Señor. Amén. Oramos por la iglesia también, mis queridos hermanos, por todos y cada uno de nosotros, en agradecimiento y en súplica delante de Dios. Padre, nuevamente delante de ti nos encontramos, Señor, y nos presentamos como iglesia, Padre Santo, como un solo corazón, clamando, Señor, a tu nombre. Delante de tus pies nos encontramos, Señor, agradeciendo tu misericordia. Agradeciendo tu sustento, Señor, en vidas, en años, Señor, hablando sobre todo por nuestros hermanos, Padre bendito, del Presbiterio Nacional. Gracias por los años que tú le has permitido, Señor, cumplir 76 años formando siervos, Señor, en lo cual me siento honrado y agradecido por ello, Señor, porque yo fui uno de esos, Señor. Gracias también por mujeres, varones, Señor, niños, jóvenes, Padre bendito, que son parte, Señor, de este servicio. Multiplica sus años, Señor, en este país, hasta que tu venida, Señor, esté con nosotros. Mi Dios, rogamos también por la iglesia, Señor, el encuentro y Nueva Esmirna, Padre bendito, que podamos, Señor, fortalecernos en ti y ver cómo tu mano poderosa ha sustentado siempre, Padre, a tu iglesia. Que nuestras fuerzas estén puestas en ti, Señor. Ayúdanos a abrir nuestra boca, Señor, para predicar. Ayúdanos, Señor, a mirar la necesidad del otro y poder ser útiles también, mi Señor, para ellos. Ayúdanos a ser luz de este mundo, Señor. Sal de esta tierra. Utilízanos, mi Señor, como tu iglesia. Ayúdanos a vivir el poder del Evangelio también en nuestras vidas prácticas. Fortalécenos en tu espíritu, mi Señor, te rogamos. Santifícanos en tu verdad, como leíamos en las Escrituras. Tu palabra es verdad. Señor, oramos y clamamos porque te necesitamos, Señor. Porque te amamos, Padre. En el único y buen nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias, Pastor Alfredo, por esta oración. Y seguimos avanzando en este culto de oración, este servicio. Y en este tiempo, regularmente en nuestras iglesias, cuando nos juntábamos físicamente, ¿no es verdad? Íbamos al tiempo de las ofrendas y los diezmos. Ahora no lo podemos hacer presencialmente, pero damos gracias a Dios porque lo podemos hacer también de forma virtual, a través de transferencias. Y damos gracias a Dios por la fidelidad de aquellos que han ofrendado, que han diezmado durante este tiempo. E instamos a aquellos que no lo han podido hacer, que lo hagan también, ¿no es verdad? Y aquellos que tienen necesidades, oramos para que el Señor les provea para una próxima oportunidad, provea los trabajos, provea el dinero que se necesita. Y le voy a pedir al presbítero Dagoberto Cornejo que por favor nos ayude en una oración por estas ofrendas, por estos diezmos que se han recolectado y se están recibiendo, ¿no es verdad?, tanto en la tesorería de Nueva Esmirna como del encuentro, para que Dios bendiga al dador alegre. Pastor, el presbítero Alfredo, por favor. Oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre, por este momento, Señor, que tú nos das, donde podemos reunirnos, Señor, en conjunto con nuestros hermanos del encuentro, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para recibir, Señor, el consejo de tu palabra, Señor, para nuestra vida, para nuestro crecimiento, Señor. Gracias, Padre, por estos medios que tú nos das, Señor, donde no podemos reunirnos, Señor, en forma presencial, Señor. Y tú nos entregas estos medios, Señor, para poder así, poder compartir, Señor, de tu palabra, poder vernos, Señor, y así poder ir creciendo en tus cosas, Señor. También, Padre, poder darnos la oportunidad de ofrendar, Señor, de lo que tú nos das, Señor. De poder aportar, Señor, para el crecimiento de tu obra, Señor. Padre Celestial, te pido por todos mis hermanos que lo pueden hacer, Señor. Todos aquellos que, Señor, que sienten el deseo en el corazón de poder ofrendar para tu obra, Señor. Te ruego, Padre, que tú nos bendigas, Señor, que tú sigas proveyendo, Padre, a aquel que no lo tiene, Señor, que tú puedas darle el sustento, un trabajo, Señor, para que de esta forma podamos ofrendar para tu obra, Señor. Te damos gracias, Padre, por lo que tú nos das, Señor, por los alimentos, Señor, por la salud, por el tiempo donde podemos compartir, Señor. Te damos gracias, Padre, porque todo viene de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos sostienes, Señor, hasta ahora, mi Señor. Te pido, Padre, que tú sigas sustentando tu iglesia, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor. A aquellos que no tienen, Señor, que tú les proveas, mi Señor. Que tú les visites, Señor, que tú les des aliento, confianza, fe y esperanza en ti, mi Señor. Porque sin ti nada somos, Señor. Y te ruego, Padre, que aquel hermano que no lo ha podido hacer, que no puede ofrendar, Señor, que tú en alguna otra oportunidad le puedas poner en el deseo, en el corazón, Señor, de poder hacerlo, mi Señor. Porque tú, Señor, nos provee de todo el alimento, de todo el sustento diario, mi Señor, y te agradecemos por ello, mi Señor. Te pido, mi Señor, que te quedes con cada uno de mis hermanos, Señor, tanto como del encuentro como de Nueva Esmirna, mi Señor, para que así podamos compartir en unión, en armonía, Señor, de tu palabra, Señor, de lo que tú nos das, de lo que tú nos enseñas, mi Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos reunirnos, Señor. Te ruego, Padre, que te quedes en medio nuestro hasta el final de este día, mi Señor. Todo esto se lo ruego y se lo agradezco en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano Dagoberto. Gracias por dirigirnos en esa oración. Ya antes de pasar al momento más importante, ¿no es verdad? Siendo todo el servicio importante, pero la palabra de Dios es lo central, es lo que nos motiva y es aquello que por la cual nos congregamos. Y ojalá el deseo de nuestro corazón sea siempre ese, esperar este momento con ansiedad, ¿no es verdad? Con deseos de escuchar la voz de Dios, que esta tarde
El mensaje lo trae el pastor Carlos Olivares. Y vamos a seguir profundizando en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Antes de ello vamos a tener una alabanza, otra canción, y esta por primera vez desde que estamos reunidos virtualmente ha sido preparada por hermanos de la iglesia. Así que damos gracias al Señor porque dimos un paso en ese aspecto. Así que vamos entonces a alabar al Señor con "Oh tu fidelidad". Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla. Y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Damos gracias a Dios y la gloria sea para Él, ¿no verdad? Y por el talento de nuestros hermanos. Que Dios bendiga a Dusan, a Maca y a Oscar por este trabajo que realizaron. Y animamos a todos aquellos que lo puedan seguir haciendo. ¿Ya? Si seguimos de esta forma virtual, es maravilloso poder escuchar los talentos que Dios ha dado en la iglesia en general. Así que damos gracias a Dios por ello. Bueno, ahora vamos entonces a dejar con nosotros al pastor Carlos Olivares. Pastor Carlos, la más cordial bienvenida. Siéntase como en casa, ¿ya? Así que, y esperamos que ahí nos cuente al principio un poquito para que los hermanos conozcan algo de la himna y sepan quiénes son ustedes. Y vamos a profundizar, como les decía, en la primera carta de Pedro. Carlos, que Dios te bendiga mucho. Gracias,
Querido hermano Manuel, por la invitación que me han hecho nuevamente. Eh, pero antes de cualquier cosa, debo dar gracias primeramente a los hermanos que en representación estuvieron con nosotros en la mañana en el culto de Acción de Gracias del Distrito Norte nuestro. Nosotros tenemos 3 distritos y celebramos nuestros 76 aniversarios como IMNA. Damos gracias al Señor porque el Señor nos ha cuidado. Hemos tenido como fuertes los procesos de la vida, momentos de muchas bendiciones, y también hemos pasado pruebas muy fuertes. Los testimonios se escuchaban, pero eso es lo lindo de la vida, de la iglesia, porque en todo momento hemos estado, el Señor ha estado con nosotros. Sentimos y tenemos que nuestra misión es predicar el Evangelio en santidad, conforme a lo que la palabra nos enseña. Somos una iglesia presbiteriana, intentemos, el Señor nos ha dado ese entendimiento en fe de servir al Señor a través de nuestra denominación, a través de un seminario que tenemos, y distintos trabajos y hermanos que se han desarrollado y se desarrollan en la vida diaria dentro de nuestra sociedad. Creemos que el Señor nos cuida, nos protege, y en este minuto, en este tiempo, fue un tiempo de mucha alegría, porque también recordamos, hermanos, tuvimos en mente, hermanos, los fundadores, muchos de nosotros no los conocimos. Hay otros que sí escuchábamos como que cercanos, pero cuando eran niños, da gozo escuchar eso. Pero lo importante, como dice la palabra, nosotros, como dice Pedro, nos gozamos y damos gracias al Señor por pertenecer a una familia. Y yo doy gracias a Dios por tener tan buenos amigos entre ustedes, porque a Manuel lo he ido conociendo con los años. Hace años ya nos conocemos con Manuel, hemos tenido cercanía, me siento yo en lo personal muy cercano a él, lo mismo con el pastor Alfredo, hemos estudiado juntos con él, y realmente nosotros hemos crecido en lo personal junto con ellos, y me da gusto poder saber que están trabajando en la obra. Y también doy gracias porque me invitan nuevamente a estar con ustedes. Para mí es una bendición muy grande. Y ahí quiero también, voy a hacer un mea culpa, pero no quiero que lo tomen como fue un acto forzado, sino que yo creo que es un problema de iglesia numérica que sufro. Y me voy a explicar. La vez pasada los hermanos me invitaron a predicar y yo gozoso prediqué, y prediqué sobre 1 Pedro en el capítulo 3, versículo 1. Y la verdad de las cosas era capítulo 1, versículo 3 y siguiente. Entonces di vuelta a los números. Pero yo les quiero pedir perdón a los hermanos porque no lo hice intencional, sino que no era por volver a predicar lo que estaba pendiente, sino que se me dieron vuelta los números nomás. Pero así que doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él me da de estar con mis hermanos. Me siento muy acogido con ellos, con los hermanos de Nueva Esmirna. Hemos estado en reuniones, hemos participado con ellos a través de los matrimonios, y esto nos va afianzando, digamos, los tiempos de la confianza mutua que tenemos que tener, que eso es lo importante en el Señor. Y ustedes deben saber que también nosotros como iglesia, si algo necesitaran, estamos también dispuestos a poder colaborar, ayudar, porque yo así lo veo de parte de Alfredo, de Manuel, en su entrega, y yo creo que es el sentir de toda la iglesia, y eso es lo lindo y lo hermoso de la fe en el Señor, de la iglesia hermana, que podemos acercarnos y confiadamente trabajar juntos para el engrandecimiento de la obra. Y mayor razón para llevar la fe verdadera, la doctrina la sana doctrina que es la que la Biblia nos enseña. Que para el Señor sea el honor, la honra y la gloria. Mis amados hermanos, hecha este agradecimiento y también esta explicación intertanto de por qué me equivoqué yo, y yo creo que después me puse a pensar, muchas los hermanos, ¿qué es lo que habrán pensado de mí? No sé, me sentí un poquito complicado, pero hermano, el pastor Alfredo me consoló, me dijo que solamente Manuel y él sabían, pero yo creo que algunos más, por eso creo que es necesario siempre dar más vale una vez rojo que 100 veces amarillo, decía mi abuelito. Bueno, esta tarde, mis amados hermanos,
la predicación, la exposición de la palabra, se encuentra referida al capítulo 2 de la primera carta de Pedro, y dice relación con el versículo 11 y siguientes. Primera Pedro, capítulo 2, versículos 11 y siguientes. Nos dice así la palabra del Señor. Y, amados, yo leeré hasta el versículo 13 para la exposición de la misma. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Y el 14 dice, ya a los gobernadores como el enviado, para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Vamos a dejar hasta ahí la lectura para después ampliarnos más en ella. Oremos. Padre bueno, ser amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que usted nos da para poder leer su palabra y aprender de ella. Gracias, Señor bueno, porque nos permite estar en este hermoso culto, Señor, honrando y alabando su santo nombre. Gracias, Señor, porque usted nos permite estar congregados unánimes, Señor, como iglesia, como pueblo suyo, Señor, honrando y alabando su santo nombre. Y en este momento, Señor, yo le pido para que cuide, Señor, mis palabras, mis pensamientos, Señor, mi corazón, mi mente. Que todo mi ser, Señor, esté entregado a usted, Señor. Quita toda distracción, Señor, toda maledicencia, todo mal pensamiento, Señor, que pueda estar en mi mente, Señor. Limpia mi corazón, Señor amado, para entregar su palabra, que es justa, santa y buena a su pueblo, Señor. Limpia mis labios, Señor. Limpia mi corazón, para que, Señor, sea entregada adecuadamente, Señor. Quita todo pensamiento de hombre, Señor, toda idea de hombre, Señor, para que, Señor, sea su voz la que escuchemos, Señor. Sabedores que su palabra, Señor, es nuestro alimento, es nuestra bebida, Señor. Es nuestra hermanada, Señor, que fluye en nuestros cuerpos, Señor, para darnos energía y entendimiento de su voluntad, Señor. Gracias, Padre amado, porque el Espíritu Santo está obrando en el corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas esta tarde. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones, Señor. Y sabemos, Señor amado, que es usted, Señor, el que está cuidando de su pueblo y de sus hijos. Gracias, Señor Santo, por su amor y por su bondad. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando yo leo esta carta, o cuando leemos esta carta, no dejo de pensar, y esto a modo personal, no dejo de pensar cuando el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando Cristo ya resucitado se acerca a Pedro y le dice que cuide a sus ovejas. Me aman más, cuida a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Creo que cuando el apóstol Pedro escribió esta carta, esas palabras del Maestro, las palabras del Salvador estaban en su corazón y en su mente. No dejo de pensar e imaginarme la profundidad y la sinceridad del Señor, cuando el Señor Jesucristo le hablaba, y la sinceridad de Pedro, cuando él decía que lo amaba. Pero el Señor le indicaba que debía amar a sus ovejas, al rebaño que él le iba a entregar. Y esta carta viene a ser eso, una muestra del amor hacia el rebaño, una carta de amor y consuelo. Sabemos a los que estaban expatriados, decía, los que estaban en la dispersión, los que estaban sufriendo persecución. Es una carta de gran consuelo, y el mismo entendimiento, la palabra nos hace ver en esta lectura que hemos tenido, que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, en este mundo. Nosotros, si bien es cierto, tenemos un cuerpo, físicamente tenemos una nacionalidad, muchos de nosotros somos chilenos, hay otros hermanos que se han ido incorporando a la vida de las iglesias que son, por ejemplo, países como Latinoamérica, de Colombia, de Venezuela. Hemos visto haitianos también en algunas de nuestras congregaciones. De hecho, durante un tiempo los hermanos se preocupaban de aprender incluso croelé, que es el francés haitiano, y sentíamos como una oleada de peregrinaje hacia nuestra tierra. Pero aquí el apóstol está diciendo que nosotros somos extranjeros en este mundo. Nos hace dar a entender claramente que nuestra patria espiritual, nuestra patria verdadera está en los cielos, y que nosotros tenemos una ciudadanía.
Ser ciudadanos de la patria de Cristo, de la patria de Dios, significa formar parte del pueblo del Señor. Cuando en unas líneas antes el Señor, el Señor ha hablado a través de Pedro y nos dice: vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido, dice, por Dios. Formamos parte de un pueblo que fue adquirido por el Señor, somos parte de una nación santa y nuestra condición es ser ciudadanos de ese lugar. Y ser ciudadanos significa pertenecer a la iglesia del Señor. No en los méritos nuestros, como le escuchábamos en la oración que compartíamos delante, sino que es solamente por gracia. Es Dios el que nos ha dado esa carta de ciudadanía, esa carta que nos da derechos, en la cual nos da a entender claramente a quién pertenecemos. Y Pedro, al inicio de la carta, nos ha dicho que nosotros hemos, por la misericordia de Jesucristo, Él nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos ha hecho renacer significa que hemos sido justificados por el Señor Jesucristo, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados no en nuestra conciencia, como muy bien Pablo nos dirá en 1 Corintios 4:4, aun cuando no tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, sino que somos justificados por el obrar de Cristo en nuestras vidas, por el obrar de Cristo en la cruz, por la muerte del sacrificio del Salvador en el madero de la cruz, que murió y resucitó al tercer día. Pablo nos dirá a través de la primera carta de Corintios, en el 15:45, que nosotros tenemos vida en razón del espíritu vivificante de Cristo, del segundo Adán. También nos ha dicho la palabra que tenemos una vida nueva en Cristo, es una vida agradable y perfecta, es una vida en la cual nosotros vivimos bajo el amparo del Señor, en la cual nosotros también tenemos nuestras obligaciones y nuestros deberes de vivir en santidad. Y la vivencia en santidad nos obliga y nos motiva, es un imperativo necesario para la vida del creyente, tal como es un imperativo y pensemos en la bondad del Señor, como un pueblo, como el pueblo de Israel, pudo tener conciencia de que su vida había pecado, de que en su vida había ofensa hacia Dios, y solamente lo podemos comprender y entender en la magnificencia y en el poder del Señor. Ningún otro pueblo tuvo conciencia de que era un pueblo pecador. El pueblo griego era un pueblo hedonista, se amaban a sí mismos. El pueblo romano participaba de ese mismo entendimiento cultural, pero el Señor, habiendo obrado en un pueblo privilegiado como es el pueblo de Israel, como es la nación de Israel, y posteriormente a nosotros a través de la iglesia, a través del obrar del Espíritu Santo, nos ha dado clara conciencia de que nosotros también somos parte de un pueblo, y entendemos y tenemos claridad que también tenemos un Dios al cual nosotros nos debemos, que nos amó entregando a su Hijo en ofrenda y sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Esto, mis amados hermanos, nos da un entendimiento profundo de lo que es la vida del creyente, nos da un entendimiento profundo de lo que es el obrar de Cristo, la resurrección gloriosa del Salvador, quien también en nosotros se hace partícipe, porque el día que, tal como nosotros hemos mencionado, el día que partamos de este mundo, tenemos una casa, un cielo, una mansión donde estar, una tierra prometida, donde cada uno de los creyentes, de los hijos y de las hijas del Señor, estaremos reunidos. Así, mis amados hermanos, todos y cada uno de nosotros nos dirá la palabra, como nos dirá la palabra en 2 Corintios, en el capítulo 5, que cada uno de nosotros deberá presentarse frente al Señor. Será un momento quizás para algunos difícil, pero para nosotros, que nos presentaremos, compareceremos ante el tribunal de Cristo, estoy leyendo en 5:10 de 2 Corintios, cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted, mi amado hermano, usted, mi amada hermana, yo no tendré temor de estar en el tribunal de Cristo. ¿Y sabe por qué? Por un hecho muy simple, porque Cristo va a hablar por usted, Cristo va a hablar por mí. Ni siquiera vamos a tener que pronunciar ni siquiera una palabra, porque Cristo va a hablar hasta el Padre y dirá: Padre, este es tu hijo, Padre, esta es tu hija. Y eso, mis amados hermanos, es un gran privilegio que nosotros tendremos de entrar a la tierra prometida,
al lugar escogido por el Señor para nosotros. En cambio, habrá otros que ni siquiera podrán presentarse frente al tribunal y estarán temerosos y angustiados y preocupados por tantas cosas que han hecho y tendrán el terror de la condena eterna. Pero nosotros, mis amados hermanos, siendo hijos de Dios, estamos llamados a vivir en santidad. Estamos llamados también a vivir conforme a lo que el Señor nos manda en su palabra. Y eso es lo que Pedro está hablando a los hermanos. Pese a que nos dice que somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, y que somos un pueblo adquirido, que somos un pueblo que ha sido adquirido por la misericordia del Señor. Nosotros también, pese a que somos parte de ese pueblo, también tenemos responsabilidades y deberes. Y por eso el apóstol Pedro, comenzando el versículo 11, de una forma muy amorosa, muy cuidadosa, amados, como esas ovejitas, como ese rebaño que el Señor Jesús le dijo que cuidara, dice y se dirige a ellos: yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis, que no hagan los deseos de la carne que batallan contra el alma. Hay muchos desafíos en la vida del creyente, por eso tenemos que hacer oración permanente, por eso tenemos que soportarnos mutuamente y vivir en la comunión de los hermanos. La comunión de los hermanos es la comunión y es la protección que tenemos porque estamos reunidos en torno a Cristo. Es como la ovejita perdida. ¿Recuerdan ustedes la hermosa parábola del Señor? La oveja que se pierde del rebaño. Está sola, perdida en el desierto, sola y perdida en los peligros, está sola y perdida en la lontananza, está sola y perdida en la noche con el frío, pasando temor de morir, de ser devorada por las bestias, pero en cambio en el rebaño estaba protegida. En el rebaño estaba segura. Pero así el Maestro, el Señor Jesucristo, nos ha rescatado como esa oveja perdida, y ahora nos dice que nos abstengamos de los deseos de la carne, del orgullo, de la avaricia, de las riquezas ilícitas. Hoy en día hay mucha preocupación en el mundo, hay mucha desorden, hay caos. Recién nuestro pastor nos animaba a estar orando por nuestro país. Hay muchas situaciones que nosotros somos críticos. Pero aquí el Señor nos está llamando a que nosotros primero que nada revisemos nuestras vidas, en nuestro comportamiento, porque nosotros también nos desempeñamos dentro de la vida cotidiana, como padres, como hijos, como estudiantes, como profesores, como trabajadores, como empleadores, todos y cada uno de nosotros distintos roles, distintas funciones dentro de la sociedad, pero a todos y cada uno de nosotros el Señor nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales, del orgullo, de la avaricia, del egoísmo, del robo, de la mezquindad, no solamente los pecados de la mezquindad, y no solamente pensando en los deseos de la sexualidad, como el adulterio, la fornicación, sino que hoy en día el Señor nos llama a todos a abstenernos de todo deseo carnal. Para nosotros, como seres humanos, no hay ninguno que pueda cumplir con la ley. No hay ninguno. No codiciarás, dice el Señor, no codiciarás la mujer de tu prójimo, el buey, no mentirás, no robarás. Pero ¿quién pudo cumplir con la ley? Ninguno. Pese a que estaba la ley, que nos dirá el apóstol Pablo, que es justa, santa y buena, el hombre igual pecaba, igual la transgredía. Y Pablo tiene en mente esa lucha interna en su corazón y en su cuerpo, en su carne, esa lucha espiritual que él vive en su mente, esa ley que está en su mente y la ley que está en la carne. Y llega a clamar y a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es sorprendente. Hermano amado, mi amada hermana, no está en ti, no está en mí, sino que está solamente en Cristo. Cristo es el que nos libra de este cuerpo de muerte. Por lo tanto, cuando nosotros como pueblo del Señor estamos unidos, cuando estamos reunidos como pueblo del Señor, cuando vivimos bajo la esfera de protección del Señor, estamos cada vez más alejados de esos deseos carnales. Y si caemos, si llegásemos a caer en la carnalidad, el Señor también provee los medios necesarios para ser restaurados en el amor de los hermanos, en la disciplina de la iglesia. La disciplina muchas veces puede ser un paréntesis, se entiende como algo negativo, como algo malo, como el peor de los castigos. No, hermanos, la disciplina es restauradora. La disciplina ayuda a crecer. La disciplina que ejerce el consistorio, que ejerce los pastores con los presbíteros hacia el pueblo, es una disciplina correctora. Y muchas veces hemos visto que hermanos que están siendo disciplinados se rebelan aún más y su orgullo es mayor que la bondad y la misericordia de los hermanos.
y nos justificamos y nos amparamos en las cosas que hemos hecho. Pero si hubiéramos un poquito de entendimiento de parte nuestra, diríamos, Señor, perdona mis pecados. Señor, te he ofendido tu nombre, he ofendido tu palabra, he ofendido a los hermanos. Y esto me lleva en humildad a presentarme frente al Señor. Dios quiera, porque cuando nosotros, mayor será el castigo que cuando nos presentemos frente al Señor. Por eso, mi amado hermano, nos vemos a través de la pantalla, nos vemos virtualmente, como se dice, pero el Señor nos está viendo aún mucho mejor que nosotros. Él nos está viendo la profundidad del corazón. Y Pedro tiene muy clarito que hay deseos que batallan contra el alma. Hay ataques contra el alma. Para eso está la palabra que nos va protegiendo y nos va a dar entendimiento. Para eso está la comunión con los hermanos. Para eso está la oración, mi amado hermano. Para eso está su pastor, para eso están sus, voy a usar una palabra, sus líderes, sus presbíteros. En este tiempo hay dificultades y hay necesidades. Pueden haber problemas en su hogar, pueden haber problemas en su vida. Acérquese a ellos en humildad y converse con ellos. Lo mismo que nos dice, y por eso les decía, Pedro cuando escribía esto estaría pensando en ello, cuando los hermanos se le acercaban y le preguntaban cosas a él, y no solamente, Pedro, ¿cómo era tu vida con el Señor? Quizás hermosos momentos se le recordaba, pero más importante de los momentos era el amor, porque ahora nos dice y nos dirá que amamos a aquel que no hemos visto, y en razón de ello somos realmente bendecidos por el Señor. Nos dirá, le amáis a Cristo aun sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, lo alegráis con gozo inefable y glorioso. Hermanos amados, nuestra vida, nuestra fe depende del Señor. Por eso, la buena manera de vivir entre los gentiles, debemos de mantenerla, es el testimonio. Pero no solamente en lo externo, porque la externalidad es lo ritual y a veces caemos en el fariseísmo, sino que es mirarnos profundamente si estamos cumpliendo con la voluntad del Señor. Y como hermanos en la fe, yo les animo a que tengamos siempre en mente que todo es del Señor, recordar eso siempre. Mi familia, mis hijos, mi esposa, mi matrimonio, mi trabajo, mis estudios, el diezmo que doy es del Señor, mi ofrenda es del Señor. Por eso uno vibra las cosas del Señor, porque todo es de Él. Y el Señor nos hace partícipes de ese amor y de esa bondad. Por eso nos dicen que nuestro testimonio tiene que ser un testimonio fiel. Pedro agrega para que lo que murmuran los de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día, en el día de la visitación. El Señor Jesucristo también fue ofendido. Hay un pasaje que llama mucho la atención, lo trataban de glotón y bebedor. Imagínense. Ofendían así al Señor, hablaban de Él. Sus hermanos no creían en Él. Sus amigos, muchos de los discípulos se alejaban de Él. Fue perseguido, pese a las grandes muestras de amor que Él hizo. Pero el Señor aquí nos dice, mirémonos, miren a quién, miren a Cristo, miren al Señor, glorifiquen a Dios. Porque a través del testimonio de ustedes también las personas podrán comprender y entender lo que es el Evangelio. Yo entiendo que es una predicación silenciosa, una predicación muda, digo yo. Es la predicación del día a día. Cuando nos ofenden, ¿cómo vamos a actuar? Cuando se nos ataque, ¿cómo vamos a actuar? ¿Vamos a soportar las pruebas? ¿Vamos a ser capaces de resistir las pruebas en el día malo? Hermanos amados, el día de la visitación es una expresión hebrea que se refiere al día en el cual habrá un castigo. Pero también habrá un día de consuelo o de recompensa. En este contexto, la palabra aquí se está refiriendo a un día hermoso, un día donde ese día, el día de la visitación, habrá consuelo y recompensa. ¿Para quiénes? Para sus hijos. Aquí Pedro está hablándole a los hermanos y está diciendo, hermanos, ese día habrá consuelo para ustedes. Es el día de la visitación porque ahí se consideran vuestras buenas obras. Y aquí Pedro no está hablando de las buenas obras para salvación, sino la santidad, las buenas obras como consecuencia de ser un hijo o de una hija de Dios.
Por eso deriva el entendimiento de Pedro en el versículo 13, al decir: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como por él enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Este es un tema complejo, que lo han tratado los reformadores, y fundamentalmente el reformador Calvino escribió sobre esto, y algunos lo han llamado el derecho de rebelión. Tenemos que soportar todo lo que las cosas que diga el rey. Podemos pensar en dos formas. Si el mandato del rey es conforme a la palabra de Dios, o si el mandato del rey es contra la palabra de Dios. Y esto es lo que nos lleva a algunos a pensar, y por eso digo que es un tema debatible, bien interesante, este derecho de rebelión, que algunos dicen no es absoluto. Nosotros tenemos que obedecer al rey siempre y cuando éste cumpla con la palabra de Dios. Pero aquí la palabra va un poco más allá, pienso yo. Yo creo que la palabra no se restringe a la condición que yo disponga si está cumpliendo o no con la palabra de Dios, sino que dice someterse a toda institución humana, con respeto, con gracia, bajo la gracia del Señor, y considerarlos como enviados, dice, para el castigo de los malhechores. Es decir, nosotros tenemos que tener un comportamiento adecuado a la palabra del Señor. El pueblo cristiano no se justifica en las cosas carnales. No nos justificamos nosotros en las cosas que son materiales. Nosotros vemos las cosas con entendimiento y juzgamos la realidad a través de los ojos de Cristo, a través de los ojos del Evangelio. Pero también tenemos que ser cuidadosos cuando juzgamos, porque aquí nos dice la palabra que esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Nos dice que nosotros tenemos que juzgar espiritualmente. 1 Corintios, Pablo nos dice aprender a juzgar espiritualmente. Más ahora, nos dice la palabra aquí en el Evangelio, en la carta a Pedro, en la primera carta de Pedro, nos dice que tenemos que aprender a juzgar conforme a la voluntad de Dios y hagamos el bien. ¿Debemos de respetar las autoridades? Sí. ¿Debemos de ser cuidadosos en nuestras opiniones? Sí, porque nosotros no nos mandamos solos. Nosotros no nos mandamos y disponemos de nuestras propias ideas o ideologías. Un paréntesis. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros puede tener una opinión política distinta, juzgar la realidad de una forma distinta. Pero en la vida de la iglesia, nosotros tenemos que ser cuidadosos de ser respetuosos en la vida de las iglesias. Y una vez y lo digo no como un ejemplo mío, porque el ejemplo del hombre siempre son débiles, por muy bonitos que aparezcan. Me preguntaban, pastor, ¿podemos hacer una reunión? Me preguntaron una vez, van a venir unas personas de un partido político y traen varias cosas. Y yo le dije, sí, pero háganlo en el comedor, le dije yo, porque me pidieron el lugar, pero ellos pensaban en el culto de tener su opinión. Yo les dije, no, hermanos, el púlpito se respeta y se cuida. Y en el púlpito se predica la palabra del Señor. Y yo los animo, mis amados hermanos, a no caer en esa tentación que a veces tenemos de imponer nuestras ideas. El pastor, el presbítero, cuando predica, el hermano que entrega la palabra, la hermana que entrega la palabra, tiene que ser siempre muy cuidadoso, entregar la palabra del Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Y esto no significa ponernos vendas frente a la realidad, sino que significa poner el punto de vista de Cristo frente a la realidad. Esto, mis amados hermanos, la iglesia es un lugar de encuentro, un lugar de consuelo, un lugar de paz. Por eso, en mi entendimiento de las cosas, me dice, por causa del Señor, yo tengo que someterme a toda institución humana. No me está diciendo si te parece bien, si te parece mal, no, me someto a ella. Pero al mismo tiempo, como libres, libertad espiritual que tengo, que gozamos en el Señor, nosotros usamos de nuestra libertad para cumplir la voluntad de Dios, no para tenerla como pretexto, como los gentiles, de hacer lo que ellos quieren, porque el gentil se justifica en sus propias obras, el gentil se justifica en su propio entendimiento, mas nosotros, mis amados hermanos, no nos justificamos en el entendimiento nuestro, sino que nos justificamos en el entendimiento del Salvador, en el entendimiento de la palabra. Y esto, mis amados hermanos, Pedro
lo lleva al entendimiento tal que dice que en todo momento tenemos que honrar a todos, llamar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Honrar a todos, rendir honra, no significa servilismo, significa ser cuidadosos, respetuosos de la palabra, respetuosos de las autoridades, respetuosos de las leyes. Eso no significa que si hay leyes que son injustas, yo de todos modos voy a decir, no, si total, total como está la ley, yo hago lo que yo quiero, y si la ley me permite hacer cosas, yo las voy a hacer. No, cuidado con la aplicación de las leyes. Yo voy a aplicar la ley conforme Dios me autoriza. Hay una ley de aborto, no por eso yo voy a decir a mi hermana, no aborte, no se preocupe, no importa. No, no, hermanos, cuidado con eso, porque prima la palabra de Dios en nuestras vidas. Nuestro juzgamiento de las cosas, nuestro juzgamiento de la realidad, nuestro entendimiento de la realidad es ser parte del pueblo del Señor. Y entre el entendimiento de ser parte del pueblo del Señor significa tener clara conciencia de lo que la palabra me enseña, de lo que la palabra me instruye, de lo que la palabra nos va guiando y nos va enseñando y exhortando. Por eso es deber de los ministros, es deber de los siervos, es deber del pueblo instruirse. Por eso nosotros leemos la palabra, por eso a los hermanos los animamos a leer la palabra, para que conozcamos la verdadera voluntad del Señor. Nosotros no somos temerosos del conocimiento. Hermanos, la iglesia del Señor no es una iglesia tímida o es una iglesia cobarde respecto al conocimiento del Señor. Todo lo contrario, todo lo contrario. La verdadera iglesia del Señor anima a su pueblo a estudiar y a profundizar, a escudriñar las enseñanzas, como nos dirá la palabra, como lo hacían los hermanos de Berea, ¿se acuerdan? Ellos escudriñaban la enseñanza, buscaban y estaban en clara conciencia de tener el entendimiento del Salvador, del Mesías en esos tiempos. Mas ahora nosotros también debemos de aprender a escudriñar la palabra, porque la palabra es la que nos va a dar el entendimiento de la libertad verdadera, la libertad espiritual en Cristo, y en la libertad en la cual nosotros estaremos actuando como extranjeros y peregrinos en este mundo. Amados hermanos, que nuestra vida, he hablado sobre la política, pero también eso se aplica en la vida del matrimonio, se aplica en la crianza de los hijos, se aplica en el trabajo, mis amados hermanos. En todo orden de cosas la palabra del Señor se aplica. En todas mis relaciones se va aplicando la palabra del Señor. Se va aplicando en la vida de la iglesia en un orden, de hacerlo todo, dice, decentemente y con orden. La palabra, por eso el Señor aquí nos está hablando que nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios, porque Dios es primeramente el lugar primogénito, el lugar primario de nuestro entendimiento. Por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pedro, al escribir esta carta, en este pasaje que hemos leído, nos trata de amados, porque Él sabe de nuestros conflictos, Él sabe de nuestros deseos carnales que luchan contra el alma, que luchan contra nuestro espíritu en el Señor. Por eso en el trabajo, la palabra se aplica para los empleadores y se aplica para los trabajadores. A los empleadores les dice sean justos, respeten las leyes, no cuiden a sus trabajadores, respétenlos. Ellos no son esclavos. Pero también los criados deben de respetar a sus patrones, a sus empleadores. Incluso dice, la palabra, estoy avanzando un poquito más, y dice que los criados están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, porque hay amos que son simpáticos, muy buena, perdón la expresión, son muy buena gente, muy agradables, son fáciles de digerir, pero también hay algunos difíciles, dice. Así también a los difíciles de soportar. Hay jefes que son desagradables, son pesados, podríamos decir. Pero ¿qué me dice el Señor acá en su palabra? ¿Qué me dice el apóstol Pedro? Hermanos, amados como extranjeros, comportados, absténganse los deseos y tengan respeto a sus amos. No solamente los buenos y afables, porque eso me parece que es más fácil, incluso, y es muy claro aquí la palabra, sino los difíciles de soportar. Nosotros en chileno decimos los pesaditos. Hay gente que es muy desagradable, incluso en nuestras relaciones. A veces uno llega cansado por el jefe, llega agotado a su casa por el jefe. Y no, ya no lo soporto más, que deberíamos hacer esto, hacer lo otro, no. Pero ¿qué me dice el Señor? ¿Sabe cuál es el secreto para una buena relación? Ore por su jefe, hermano.
ore por él. Porque usted es ejemplo de fe. Usted es ejemplo del amor de Dios, del amor de Cristo en su vida. Honrando a Dios, honrando a los hermanos, amando, temiendo a Dios. ¿Qué gloria, pregunta el apóstol Pedro, es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Está haciendo una comparación, que pese a lo bueno que podamos hacer, de todos modos tenemos sufrimiento y debemos soportarlo. Pero nos dice el Señor, nos dice el apóstol Pedro, no se miren a ustedes mismos, miren a Cristo, miren al Señor. Es el ejemplo por el cual nosotros debemos seguir sus pisadas. Sus pisadas, esto es una expresión, seguir sus pisadas, es decir, seguirlo desde cerca. Estar caminando al pie de él, atrasito de él, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Por cuál de los pecados condenaron al Señor? ¿Por cuál de los milagros condenaron al Señor? ¿Por cuál de los pecados que el Señor cometió? Ninguno, ¿no es cierto? Usted puede buscar en las palabras, en la escritura, ¿cuántos pecados cometió el Señor? Ninguno. Cristo no cometió pecado, pero él tampoco hizo pecado cuando fue abofeteado. Es nuestro ejemplo que el Pedro nos va dejando. Es el ejemplo, por eso les decía, quizás Pedro cuando escribía esto decía, cuidar las ovejas, ¿cómo las puedo cuidar? ¿Cómo las puedo proteger? ¿Se llenarían sus ojos de lágrimas pensando en el sufrimiento de los hermanos? Pero yo los invito, hermanos amados, a mirar como el apóstol Pedro, en libertad y en amor, en mirar con cuidado, en mirar con deferencia, en mirar siempre con los ojos de Cristo. Que cuando le maldecían, ¿qué es lo que hizo Cristo? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazó, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Señor, eres tú el que juzga. Y concluye el apóstol Pedro diciendo, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos amados, esto no es como las películas. Había una película, me recuerdo, hace años atrás, que causó mucho furor en muchas iglesias. Perdón si alguien la pudo haber visto, no sé, pero yo estoy dando una opinión. Se llamaba La crucifixión del Señor, de Mel Gibson, quizá, y mostraban a un Cristo ensangrentado, y nos mostraba a nosotros como espectadores de eso. Nos produjo grande dolor, nos producía escozor verla. Pero el sacrificio de Cristo no quedó en lo que era reflejado en una película, sino que el sacrificio de Cristo fue mucho más allá. En ese madero que Cristo arrastró por las calles de Jerusalén, iba el peso de nuestros pecados. En el madero en que Cristo fue crucificado, estaba crucificado nuestros pecados. La carga del pecado fue tremenda. Una vez escuchando a un hermano, a un pastor, nos relataba cuando Cristo bebió de esa copa en el huerto de Getsemaní, y él decía y preguntaba toda la asquerosidad que bebió el Señor ese día, esa noche, ese jugo de pecados, ese amargor, ese vinagre, esa desagradable olor que salía en ese cáliz de pecado, bebiendo por nosotros. Cada latigazo que recibió el Señor, cada golpe que el Señor recibió, cada esputo que el Señor, esputo, dice la palabra, que el Señor recibió, fue tremendo. Y en ese madero en el cual fue crucificado, fueron crucificados nuestros pecados. Estando muertos, recibimos vida, porque Cristo resucitó.
Vana sería nuestra fe, dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado. Seríamos miserables, seríamos necios. Pero hoy en día, ¿qué nos dice el Señor? Hoy día vivimos a la justicia del Padre, por Cristo. Y la herida nuestra, esa herida que nuestros hermanos delante nos hablaban, la oración y confesión de pecado, ya no tenemos que ir a curarla matando animales. Ya no tenemos que ir año a año llevando palomas y llevando ofrendas para calmar a Dios, ni ofrendando, ni llevando corderos, ni entrando un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año pidiendo por nuestros pecados, sino que Cristo, como dice la palabra, una vez, en forma única, en forma total, en forma absoluta en su sacrificio en la cruz, cargó con nuestros pecados para libertad y vida nuestra. Amados hermanos, ahora tenemos a quien ver, que es al Padre a través de los ojos de Cristo. Tenemos al Paráclito, al Espíritu Santo que habita al lado nuestro, que nos acompaña y que nos da consuelo. Estamos reconciliados con el Padre. Estar reconciliados significa reunidos, reconciliados, reunida la cuerda que estaba cortada, aquel lazo que se estaba destruido, ahora está nuevamente unido. Y ahora tenemos un Padre a quien dirigirnos. Y por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pedro, y volviendo un poquito atrás, nos animará como extranjeros y advenedizos en esta tierra, pero al mismo tiempo como ciudadanos del cielo, que aprendamos a mirar con los ojos de Cristo. Si hay problemas en mi hogar, si hay dificultad en mi hogar, ora al Señor. Habla con tu pastor, habla con tu hermano. Ten confianza, hermano amado. Habla con el Señor en oración. Pide perdón. Y sobre todas las cosas, aun cuando estés sufriendo dolor, encomienda la causa al Padre. Es muy fácil para nosotros reaccionar o hiperreaccionar en este tiempo. Cuando se nos ofende, reaccionamos en forma automática. Llegamos a saltar. Pero el Señor me dice, momento, cuando el Señor estaba siendo ofendido, cuando el Señor estaba siendo maldecido, Él no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazó, sino que encomendó la causa al Padre. Hermanos amados, que el Señor nos cuide, que el Señor nos proteja, que el Señor nos dé entendimiento de vivir conforme a su voluntad. Si usted necesita un consejo, está la palabra del Señor. Si usted necesita hablar con alguien, están los hermanos. Confíe en su pastor, confíe en sus hermanos mayores. Ellos tendrán buenas palabras para usted, porque somos una familia, somos un pueblo, una nación santa, escogida por el Señor. Y esto, mi amado hermano, usted forma parte de la familia de Cristo, forma parte del pueblo del Señor, no por sus méritos, no por su sangre, no por sus conocimientos, no por su conciencia siquiera, ni por las cosas que usted haya hecho, sino solamente por el amor del Padre derramado, por el amor del Padre derramado a través de nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Padre reflejado en nuestro Salvador Jesucristo, y que ahora el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Amados hermanos, aprendamos a vivir en fe, una vida práctica. El cristiano es un ejemplo, no porque sea timorato, no porque sea cobarde, no porque no le guste estar alegre. A veces las personas piensan que un cristiano tiene que andar con la cara larga. No, todo lo contrario, somos los más felices. Yo siento que somos los más felices del mundo. Me siento contento, me siento gozoso de ver a los hermanos. Siento gozo cuando he triunfado en la prueba, pero no en mis méritos, sino en los méritos del Señor. Me gozo cuando los hermanos triunfan en las pruebas, porque sabemos que el Señor nos está cuidando. Y saben, hermanos amados, nuestro mayor gozo, nuestra mayor alegría está en mirar a Cristo, quien nos acompaña y nos cuida en todo momento, quien nos ha prometido una hermosa casa, un hermoso lugar, una hermosa morada allá en los cielos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide, que el Señor nos ampare. Oremos al Señor. Padre bueno, ser amado, gracias te doy, Señor, por el cuidado que te da a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos cuides y nos protejas, Señor, en este tiempo difícil que estamos viviendo, Señor. Hay incertidumbre,
pero nuestra incertidumbre no es la misma del mundo, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú cubres nuestras necesidades. Sabemos que tú, Señor, nos estás cuidando. No estoy preocupado, Señor, de buscar el 10%, o el 15%, o el 1%, no. Es porque sé que tú, Señor, me estás cuidando y que estás abriendo las puertas y que me das entendimiento en las cosas tuyas, Señor. Señor amado, hay incertidumbre en la enfermedad, pero sé, Señor, que si enfermo tú estarás cuidándome, Señor. Y si he de partir, Señor, será a tu gloria, Señor. Porque tú tienes todo ordenado, Señor. Tú tienes todo cuidado, todo ordenado, Señor. No hay nada al azar, Señor, en ti. Si tengo que, en mi trabajo, Señor, yo te pido que lo cuides. ¿Y tú por qué tú me lo has dado, Señor? Pero si lo pierdo, Señor, también sé que tú me estás cuidando y vas a proveer lo necesario. Y también sé, Señor, que también tengo que ver a mi jefe, que a veces me molesta, que no me gusta. Pero tu palabra me dice que ore por él, Señor, que lo honre. Incluso aquel que es difícil de soportar, dice clarito tu palabra, Señor. Señor, enséñanos a respetarnos. Enséñanos a ser amorosos, Señor, a vivir conforme tu santa voluntad. Gracias, Padre bueno, por su palabra, Señor, porque el Espíritu Santo está obrando en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Carlos, por el mensaje de la palabra de Dios. Mientras escuchaba la palabra de Dios, pensaba en los desafíos que nos plantea el mensaje en esta tarde. Y yo me quedo con 2 o 3 muy fuertes para mi corazón. ¿Cómo vamos a responder ante estos desafíos que nos plantea el Señor? A cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos. Espero que nuestra respuesta esté contenida en el último himno que vamos a cantar. Señor, quiero hacer tu voluntad y quiero ser obediente. Y voy a tomar el desafío que tú me planteas y con tu ayuda puedo ser más que vencedor. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque nos trajo aliento, nos trajo el consuelo y también grandes desafíos, como planteaba. Y el desafío siempre es con aquello que tenemos en nuestro ser, el pecado, el mundo, que nos agobia, nos aqueja, y también a veces hasta nos soborna. Y también con el diablo, porque esa lucha también es fuerte. Esperemos que ser una iglesia triunfante, una iglesia que venza el pecado y, por otro lado, que logre hacer la voluntad del Padre. Damos gracias a Dios una vez más al Pastor Carlos y vamos a ir poniendo término a nuestro servicio de este domingo, dejando este desafío en nuestros corazones a través de la palabra de Dios, y le vamos a decir al Señor lo que Él es. Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y aspiramos también procurar la santidad de vida en nuestras relaciones, en lo que somos a diario. Así que damos por finalizado este servicio y al final nos va a despedir con la oración y la bendición final el pastor Alfredo. Y cantamos este hermoso himno de la iglesia. Santo, santo, santo. Siempre labio
Amén. Oramos. Dios, mi Señor, una vez más nos encontramos, Padre bendito, dependiendo de ti, mi Señor, como siempre ha sido, Padre. Y nos presentamos, Señor, en esta necesidad, en tu presencia, mi Señor, para clamar, Padre bendito, para agradecer, mi Señor. Padre, qué hermoso tiempo de reunirnos, Señor, de exaltación de tu nombre, de alabanzas a ti, mi Señor. Y también, Padre Santo, del estudio de tu palabra, Señor, traída por el predicador, mi pastor Olivares, Señor. Padre, gracias porque tú nos instruyes, Señor. Y como él decía, no hay temor, Señor, de aprender de ti, Señor. Todo lo contrario. Nuestros corazones palpitan, Señor, con el conocimiento de tu nombre. Mi Dios, llévanos como dignos hijos tuyos, Señor, por esta vida. Que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, Señor, pueda ser dirigido por ti. Pon en nosotros, Señor, no solamente la necesidad, Señor, sino que también la acción, Padre bendito. Llévanos con bien, mi Señor. Guárdanos tú, mi Señor. Ayuda a tu iglesia, Padre bendito, te rogamos, y bendícela, Señor. Es así también como extraemos de tu palabra, Señor, la bendición para tu pueblo, Señor, y la compartimos, Padre bendito, en este término de nuestra reunión, de nuestro culto de adoración a ti, Señor. Tú, Señor, bendigas y guarda a tu pueblo, Señor. Tú, mi Señor, hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros, Señor. Ten de nosotros misericordia, Padre. Alce sobre nosotros tu rostro, mi Señor eterno, y ponga en nuestros corazones paz, Señor. En el nombre de Cristo, Señor soberano. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán, Satán acosará. Por armas deja ver su astucia y gran poder.